Hay cosas que llegan cuando ya no te queda fuerza para recibirlas. El sobre apareció un martes. Lo sé, porque los martes siempre huelo a cloro de fregar el baño del vecino antes de que amanezca. Tenía las manos todavía agrietadas cuando el cartero tocó la puerta, y por un momento pensé que era otro aviso de corte de luz, otro papel que confirmaría lo que ya sabía, que seguíamos cayendo. Pero el membrete era de una notaría, Ciudad de Guadalajara, y mi nombre estaba escrito con una letra que no reconocí de inmediato, ordenada, inclinada hacia la derecha, como quien escribe con la certeza de ser leído. Lo puse sobre la mesa, me serví agua, me senté. Mis hijos dormían aún. Valentina, 9 años, Rodrigo, 6, los dos en la misma cama desde que vendimos la otra para pagar la deuda del hospital, cuando Rodrigo tuvo la fiebre que nos dejó sin nada y sin sueño durante 2 semanas. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces compartimos camas, compartimos silencios, compartimos el mismo miedo que ninguno nombramos. Abrí el sobre con el cuchillo del pan, despacio, como si tuviera tiempo de sobra. No lo tenía, pero hay gestos que uno conserva aunque ya no sirvan de nada. La carta decía que mi abuelo Eusebio había muerto. Leí eso 3 veces, no porque no lo entendiera. Lo entendí bien desde la primera. Lo leí 3 veces porque me pareció extraño sentir tan poco. O quizás sentí demasiado de un tipo de tristeza que no tiene nombre, la que viene de llorar a alguien que perdiste mucho antes de que muriera. Mi abuelo y yo nos vimos por última vez cuando tenía 15 años. Él llegó al velorio de mi madre con un sombrero en la mano y no dijo nada. Se quedó parado en la puerta un momento, miró el ataúd, me miró a mí y se fue. Así, sin palabra, como si la muerte fuera un trámite al que había que asistir pero no quedarse. Nunca lo entendí. Con los años aprendí que entender no siempre es necesario para seguir viviendo. La carta continuaba. Decía que, según el testamento redactado hace 4 años ante notario, yo era la única heredera de la finca La Providencia, 72 hectáreas en el municipio de Sayula, casa de adobe con techos de teja, pozo propio, tierra que alguna vez fue productiva. Me quedé con los ojos fijos en el papel. Afuera, un perro ladró. Adentro, el refrigerador zumbaba con ese sonido constante que a veces es lo único que llena el silencio. 72 hectáreas. Yo que no tenía ni para pagar el mes siguiente. La carta incluía una llave, pequeña, de hierro oscuro, metida en una bolsita de plástico transparente sellada con cinta adhesiva. La saqué y la sostuve en la palma. Pesaba poco, pero había algo en ella, algo en la frialdad del metal contra mi piel que me hizo cerrar el puño. No sé si fue esperanza. No creo que fuera eso todavía. Era más parecido al miedo, la clase de miedo que aparece cuando algo podría cambiar y uno ya no sabe si merece que las cosas cambien. Valentina entró descalza a la cocina, con el cabello enredado y los ojos entrecerrados. ¿Ya hay desayuno?, preguntó sin mirarme todavía. Tortillas, dije. Ya calientan. Se sentó, se rascó el brazo. Miró el sobre en la mesa con la indiferencia tranquila de los niños que han aprendido que los papeles de los adultos casi nunca traen buenas noticias. ¿Quién escribió? Un notario. ¿Qué es un notario? Alguien que guarda lo que la gente deja cuando se muere. Me miró un momento, luego miró las tortillas en el comal. ¿Y alguien se murió? Mi abuelo. Hubo una pausa. No larga. Valentina es así. Procesa rápido y pregunta lo justo. ¿Lo querías? Pensé en el hombre del sombrero parado en la puerta del velorio de mi madre, en sus manos, en cómo se dio la vuelta. No lo conocí bien, dije. Ella asintió como si eso le bastara, y tomó una tortilla. Rodrigo apareció unos minutos después, todavía con el pijama al revés. Se sentó sin preguntar nada. Comió. Los 3 comimos sin hablar, como lo hacemos casi siempre, porque hay silencios que no son frialdad, sino costumbre, y quizás también protección. Cuando terminaron y se fueron a vestirse, volví a sacar la llave.
La observé largo rato. 72 hectáreas, una casa de adobe, un pozo, tierra que alguna vez dio, y yo con 2 hijos, 180 pesos en el cajón y las manos que todavía olían a cloro. Me pregunté qué había querido decirme mi abuelo con este gesto, si fue culpa, si fue cariño tardío, si fue simplemente un anciano que no supo qué hacer con lo que tenía y eligió mi nombre porque era el único que le quedaba en la familia. No encontré respuesta, pero guardé la llave en el bolsillo del delantal, cerca del cuerpo, donde uno guarda las cosas que todavía no sabe cómo nombrar. Esa tarde llamé al número de la notaría. La voz al otro lado era formal, cortés, acostumbrada a hablar con gente que acaba de heredar algo o acaba de perderlo todo. «Señora Inés», dijo el notario, «la propiedad lleva 2 años sin habitarse. Hay algunas deudas menores de impuesto predial, pero son manejables. Usted puede tomar posesión cuando guste. Solo necesita presentarse con su identificación y esta carta». «¿Está en condiciones?», pregunté. «La casa». Hubo una pausa breve. «Requiere atención», dijo, «pero tiene estructura. Eso es lo que importa». Colgué. Me quedé de pie en la cocina durante un momento que no supe medir. Afuera, Rodrigo gritó algo y Valentina le respondió más fuerte. Sonidos de niños que todavía saben jugar a pesar de todo. Tiene estructura. Eso es lo que importa. Pensé que eso también podría decirse de mí, que he perdido mucho, que estoy dañada en partes que no se ven, pero que tengo estructura, que sigo de pie, que eso, por ahora, tiene que ser suficiente. No le dije a nadie que nos íbamos, no porque quisiera guardar secretos, sino porque no había nadie a quien decirle. Mi suegra dejó de llamar el año en que murió Marcos. Mi cuñada mandó un mensaje de condolencias 3 días después del entierro y no volvió a aparecer. Los vecinos del edificio me saludaban con ese gesto de lástima contenida que tiene la gente cuando sabe que uno lo está pasando mal, pero prefiere no preguntar para no tener que ayudar. Así que empaqué en silencio una bolsa de lona grande que había sido de Marcos. Toda la ropa de los niños que todavía les servía, que era poca, porque los niños crecen aunque uno no tenga dinero para que crezcan. Los documentos en una carpeta de plástico, actas de nacimiento, cartilla de vacunas, la carta del notario, mi credencial, una cobija de lana que compré en el tianguis hace 3 inviernos y que ya tenía un hoyo en la esquina, pero que aún abrigaba, el cuchillo del pan, 2 ollas, el cuaderno de Valentina donde hace sus dibujos. Eso era todo. Me senté en el borde de la cama y miré el cuarto donde habíamos dormido apretados estos 8 meses. Las paredes color crema que alguien pintó mal, porque en las esquinas el color se levantaba en escamas. La mancha de humedad junto a la ventana que yo había cubierto con una hoja de calendario para que Rodrigo no se asustara. Él decía que la mancha tenía forma de animal. No sentí nostalgia, sentí alivio, y eso me dio vergüenza, porque uno no debería sentir alivio de dejar el último lugar donde vivió con sus hijos. Pero el alivio estaba ahí, y no lo podía deshacer con quererlo. Valentina apareció en la puerta. ¿Ya nos vamos? Ya. ¿Y la tele? Era una televisión vieja, de las que todavía tienen bordes de plástico grueso. La habíamos encontrado en la banqueta, abandonada, y Rodrigo había insistido en subirla 4 pisos cargando entre los dos. La dejamos, dije. Valentina miró la tele un momento, luego miró la bolsa, luego me miró a mí. «Está bien», dijo, «así es mi hija. Mide lo que puede cargar y suelta lo demás sin drama. No sé de dónde lo sacó, quizás de los años, quizás de ver cómo funciono yo». Rodrigo, en cambio, lloró un poco cuando le expliqué que no podíamos llevar su colección de tapas de refresco que guardaba en una caja de zapatos. Llorará 7 minutos, pensé, porque lo conozco, y luego se le pasará. Lloró exactamente eso. Se limpió la cara con el cuello de la camiseta y tomó su mochila. «¿Hay vacas en la granja?», preguntó. «No sé». «¿Y caballos?». «No sé, Rodrigo, pero puede que sí, ¿verdad?». «Puede que sí», sonrió. Con Rodrigo basta una posibilidad para que el mundo vuelva a tener sentido. Ojalá eso no se le quitara nunca.
Tomamos el camión a las 5 de la mañana. Uno de esos camiones de segunda clase que paran en cada pueblo y huelen a diésel y a comida fría. Conseguí los pasajes con lo último del cajón y todavía me sobraron 40 pesos que guardé doblados dentro del sostén, por si acaso. Los niños se durmieron antes de que saliéramos de la ciudad. Valentina apoyada contra la ventana, la boca entreabierta. Rodrigo despatarrado sobre mi pierna, pesado y caliente como siempre duerme. Yo no dormí. Miré pasar la ciudad. Primero las avenidas con sus anuncios luminosos, luego las colonias más grises, luego los baldíos y las bodegas, hasta que todo se volvió carretera y cielo y montaña azul en la distancia. Pensé en Marcos. Lo pienso menos que antes, pero en los viajes siempre aparece. Quizás porque Marcos manejaba bien y yo siempre fui copiloto. Me gustaba verlo manejar. Esa forma que tenía de poner la mano izquierda sobre el volante, floja, como si la carretera no le exigiera esfuerzo, como si supiera siempre hacia dónde iba. Marcos murió de un derrame, 41 años, sin aviso. Un martes, otro martes, siempre los martes, mientras desayunaba en la cocina. Me llamaron del trabajo porque no llegó, y yo fui al hospital pensando que había sido un accidente de tránsito, y cuando el médico salió a hablarme, yo todavía estaba buscando con los ojos la sala de urgencias, como si Marcos fuera a aparecer en alguna camilla con un brazo roto y una historia que contar. No apareció. Eso fue hace 3 años. Rodrigo tenía 3, Valentina 6. Antes de Marcos, perdí a Emilio, mi primer esposo. Él sí fue un accidente, una obra de construcción, una viga que no estaba bien asegurada. Rodrigo no es hijo de Marcos, es hijo de Emilio, aunque Marcos lo crió como suyo desde que el niño tenía 8 meses y nunca hizo diferencia. Eso es lo que más extraño de Marcos, que nunca hizo diferencia, y antes de Emilio perdí a mi hijo. No me gusta nombrarlo. No porque lo haya olvidado. Uno no olvida eso. Eso se queda pegado en algún lugar del pecho que no tiene nombre y que duele distinto según el día. Lo que pasa es que hablar de él lo vuelve real de una manera que todavía no sé manejar. Tenía 4 días. Se llamaba Mateo. Nació prematuro y luchó 4 días y luego se fue. Y yo no pude hacer nada más que estar ahí y verlo y aprender de golpe que hay amores que se instalan antes de que uno esté listo y que eso no los hace menos reales. 3 pérdidas. 3 hombres distintos que se llevó la vida de distintas maneras. La gente me miró raro después de cada una, como si hubiera algo en mí que atraía la desgracia, como si fuera culpa mía, o castigo, o señal de algo. Una señora del barrio una vez me dijo, con esa crueldad sin mala intención que tienen algunas personas: con usted la muerte anda muy seguido, ¿verdad? No le respondí. Aprendí a no responder. Aprendí también que el luto no es uniforme, que hay días que uno funciona perfectamente, lava, cocina, lleva a los niños, cobra lo que cobra, duerme. Y nadie sabe que por dentro uno lleva algo roto que suena como vidrio cada vez que se mueve. Y hay otros días que el peso es físico, que uno se levanta y siente que el cuerpo pesa el doble, y que levantarse es ya una victoria pequeña que nadie va a aplaudir. En esos días pienso que me gano un reconocimiento que nadie va a dar, pero me lo doy yo sola, en silencio. Y eso también sirve. El camión paró en un pueblo a mitad del camino. Bajé a comprar 2 tacos para los niños con 15 de los 40 pesos que traía. Me quedé de pie comiendo mi mitad de taco apoyada en la pared de la terminal, mirando la calle. Un perro flaco me miró desde la acera de enfrente. Lo miré de vuelta. 2 criaturas que andaban buscando, sin saber bien qué. Volví al camión antes de que los niños terminaran de desperezarse. Llegamos a Sayula entrada la tarde. El calor pegaba diferente aquí, más seco, con olor a pasto y a tierra recién mojada, aunque no hubiera llovido. El pueblo era chico. Una plaza central, una iglesia color ocre, algunos negocios con las persianas a medio bajar,
Tomamos un taxi hasta la notaría. El notario era un hombre de unos 60 años, de bigote ordenado y voz pausada. Revisó mis documentos, me explicó los papeles de la herencia con paciencia y al final me extendió otro juego de llaves, más grande, más pesado que la del sobre, y un mapa dibujado a mano con la ruta hacia la finca. Son unos 8 kilómetros del centro, dijo. El camino de terracería está un poco irregular. Tienen cómo llegar. Conseguiré algo, dije. No pregunté cómo. Él tampoco insistió. Hay gente que reconoce cuando uno ya sabe moverse sin ayuda. En la calle, Valentina estudió el mapa. Por aquí, dijo, señalando con el dedo con una seguridad que no sé de dónde saca. Tú sabes leer mapas. Un poco. El maestro nos enseñó. La creí. La sigo caminando. Un señor de la plaza nos llevó en su camioneta a cambio de los 25 pesos que me quedaban. No preguntó nada. Solo arrancó y manejó con la radio puesta en una estación que transmitía música de banda y los niños iban atrás viendo el paisaje con los ojos muy abiertos. El camino de terracería era efectivamente irregular. La camioneta saltaba en los baches y levantaba polvo, y el sol ya iba bajando, tiñendo el cielo de un naranja que en otro momento habría encontrado bonito. Cuando el señor frenó y señaló un portón de madera entre dos árboles grandes, dijo, «Aquí es la Providencia». Bajé primero, luego los niños. El señor arrancó sin esperar más. Los tres nos quedamos parados frente al portón. La finca estaba ahí detrás, callada, esperando. Los árboles movían las ramas con un viento suave. En algún lugar lejano, un pájaro cantó algo corto y sin respuesta. Rodrigo me tomó la mano. «¿Es nuestra?», preguntó. Apreté la mano. «Es nuestra», dije. Saqué las llaves. Encontré la que correspondía al portón. La metí en la cerradura y giré. El portón se dio con un quejido largo, como algo que lleva años sin ser escuchado. Empujé despacio. La madera resistió un momento, hinchada por la humedad, por los años, por el olvido. Y luego se abrió de golpe, como si hubiera decidido de repente que ya era suficiente resistir. Entramos. El camino de acceso era de tierra apisonada, flanqueado por dos hileras de árboles que en algún momento alguien plantó con orden y con intención. Ahora crecían torcidos hacia los lados, sin nadie que los guiara, pero seguían ahí. Eso también era algo. La casa apareció al fondo, detrás de una curva suave del camino. Era grande, más grande de lo que esperaba, aunque no sé bien qué esperaba. Adobe, color tierra, techos de teja roja que en algunos tramos se veían hundidos. Una galería cubierta en la fachada, con columnas de madera gruesa que sostenían el techo del corredor. Las ventanas sin vidrio en dos de los cuartos, solo los marcos vacíos, como ojos abiertos en una cara que no expresa nada. No era hermosa, era imponente de otra manera. La manera de las cosas que han resistido mucho tiempo sin que nadie las cuide. Rodrigo soltó mi mano y echó a correr. «¡Rodrigo!», llamé. «¡Solo voy a ver!», gritó sin voltearse. Valentina se quedó a mi lado. Miraba la casa con esa expresión suya de cuando está calculando algo que todavía no dice. «¿Aquí vamos a vivir?», preguntó. «Sí. ¿Cómo estaba antes?». No supe qué responder. No conocí esta casa cuando era otra cosa. Solo sabía lo que decía la carta del notario, que alguna vez fue productiva, que mi abuelo la habitó durante décadas, que dejó de funcionar cuando él ya no pudo con ella. «No lo sé», dije, «pero vamos a ver cómo la dejamos nosotros». Valentina asintió. Luego me siguió en silencio hacia la puerta principal. Probé 3 llaves antes de encontrar la correcta. La puerta principal era de madera maciza, oscura por los años, con un herraje de hierro forjado que alguien había trabajado con cuidado mucho tiempo atrás. Cuando giró la llave y empujé, el olor que salió fue denso, a polvo, a madera húmeda, a tiempo encerrado. Adentro la penumbra era casi completa. Crucé el umbral y esperé a que los ojos se ajustaran. La sala era amplia. Piso de ladrillo rojo, del tipo que se asienta con los años y queda irregular pero firme.
Una mesa larga de madera en el centro con 6 sillas, 2 de ellas volcadas. En las paredes, marcas rectangulares más claras donde alguna vez colgaron cuadros. Un armario de madera en la esquina, con la puerta entreabierta, vacío. Había una capa de polvo sobre todo, uniforme, como una segunda piel que la casa se había ido poniendo sola. Pero las paredes estaban en pie. El techo de la sala, entero. Las vigas de madera gruesas y oscuras, sin ceder. Tiene estructura, había dicho el notario. Tenía razón. Fui de cuarto en cuarto con Valentina detrás. 3 recámaras, una cocina amplia con fogón de leña y una alacena fija a la pared. Un cuarto más pequeño al fondo que debió ser despensa. Todavía olía vagamente a chile seco y a tierra húmeda. Un baño con letrina al exterior, separado de la casa, con techo de lámina. En la recámara principal encontré algo que no esperaba. Un catre de madera con colchoneta, todavía tendido, con una cobija doblada encima. Como si alguien hubiera hecho la cama por última vez con cuidado, sin saber que no iba a volver. Me detuve en la puerta. Imaginé a mi abuelo Eusebio haciendo esa cama. Sus manos, que yo apenas recordaba, grandes, con nudillos marcados, estirando la cobija, doblando la esquina. Un hombre solo en una casa grande, haciendo las cosas con orden hasta el final. No lo entendí cuando era viva su historia. No lo entiendo ahora tampoco. Pero algo en ese catre tendido me dolió de una manera inesperada, sin aviso. Salí del cuarto antes de que el dolor se instalara demasiado. Rodrigo me encontró en el corredor, agitado, con tierra en las rodillas y una sonrisa de las suyas. «Mamá, hay un árbol grandísimo atrás, con fruta». «¿Qué tipo de fruta?» «No sé. Redonda, amarilla, huele rico». Lo seguí hasta el patio trasero. El árbol era un guayabo viejo, de tronco ancho y ramas bajas que se extendían como brazos. Estaba lleno, literalmente cargado de guayabas maduras, algunas ya caídas en el suelo, fermentándose. El olor era espeso y dulce, el tipo de olor que en otros tiempos habría traído gente a recoger. Me detuve debajo de las ramas. Rodrigo ya había trepado a la más baja y estaba jalando guayabas con las 2 manos. Valentina se acercó más despacio, recogió una del suelo, la olió, me miró para ver si era segura. «Está bien», dije. La mordió. Cerró los ojos un momento. Yo tomé una del árbol. La sostuve. Estaba caliente del sol, perfectamente madura, con la piel apenas cedida al tacto. La comí. Era dulce. Muy dulce, de esa forma directa e insolente que tienen las frutas que nadie ha alterado. Me limpié el jugo de la barbilla con el dorso de la mano y tomé otra y luego otra y me di cuenta de que tenía hambre de verdad, no el hambre contenida de los días anteriores, sino un hambre que reconocía que había comida y se le abría el paso. Los 3 comimos guayabas debajo del árbol hasta que el sol terminó de bajar. Nadie dijo gran cosa. Rodrigo cantaba algo a media voz mientras trepaba y bajaba. Valentina ordenaba las guayabas que recogía del suelo en fila sobre una piedra plana, con esa manía suya de poner las cosas en orden. Yo estaba sentada en la raíz expuesta del árbol, con la espalda apoyada en el tronco, mirando el cielo que se iba poniendo violeta sobre los cerros. En ese momento no pensé en la deuda. No pensé en el polvo de los cuartos, ni en las ventanas sin vidrio, ni en cómo íbamos a hacer para todo lo que venía. Pensé en el árbol, en que llevaba años cargando su fruta sin que nadie la recogiera, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo viera, y que seguía cargando. Hay una clase de persistencia que no tiene nada de heroica, que es simplemente biológica, mecánica, sin opción, pero que de todas formas es persistencia. Me pregunté si yo me parecía a ese árbol. Decidí que era posible. Y no me pareció mal. Cuando oscureció, entramos. Encontré velas en la alacena de la cocina, 4 cortas de parafina blanca. Las encendí y las repartí por la sala y la cocina. Con la luz de las velas, la casa cambió. Las sombras se volvieron más suaves.
El polvo desapareció visualmente. Las paredes de adobe, con su color terroso, absorbieron la luz y la devolvieron caliente. Calenté agua en el fogón con ramas secas que Rodrigo había juntado del patio. No había gas. No había más comida que las guayabas, pero había agua del pozo. Probé la bomba y funcionó, aunque chirriaba. Y había velas, y había un techo entero sobre la sala. Con eso hice té de manzanilla de una bolsita que había guardado en el fondo de la bolsa de lona. Lo repartí en 2 tazas. Los niños bebieron sentados en las sillas de la mesa grande, en silencio, calentándose las manos en la cerámica. ¿Aquí se está bien?, preguntó Rodrigo de pronto. Lo miré. ¿Tú qué sientes?, pensó con esa seriedad exagerada que ponen los niños de 6 años cuando quieren que los tomen en cuenta. Siento que es grande, dijo, y que huele raro. ¿Raro malo? Raro viejo, como la casa de la abuela, pero más. Valentina, sin levantar la vista de su taza, dijo: «Va a oler diferente cuando lo limpiemos». No era pregunta, era declaración. Me gustó eso. Los acosté en la recámara del fondo, en el colchón que bajé del catre de mi abuelo y puse en el suelo. Les arropé con la cobija doblada que él había dejado tendida y con la nuestra encima. Rodrigo se durmió antes de que yo terminara de acomodarlos. Valentina me miró un momento desde abajo. «Mamá, ¿qué? ¿Vamos a estar bien aquí?». La pregunta directa de los niños que han visto suficiente para saber que las cosas no siempre resultan. Me senté a su lado en el suelo. Apagué la vela. En la oscuridad, su cara era apenas un contorno. «No lo sé todavía», dije, «pero vamos a intentarlo de verdad. Y eso es diferente a lo que hemos tenido». Hubo un silencio. «Está bien», dijo, y se durmió. Yo volví a la sala. Me senté en una silla de la mesa grande, con la vela que quedaba entre las manos, y escuché la casa, sus crujidos, el viento afuera contra las tejas, un grillo, 2, luego un coro. Saqué la llave pequeña del sobre, la primera, la de hierro oscuro, y la puse sobre la mesa. La miré a la luz de la vela. 72 hectáreas, una casa con estructura, un árbol que seguía cargando fruta sin que nadie se lo pidiera. Y yo, que todavía no sabía si merecía estar aquí, pero que estaba. A veces, eso tiene que ser suficiente para empezar. Desperté antes del amanecer con el cuerpo entumecido. Había dormido en la silla. No fue una decisión, fue el cansancio que me venció ahí, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados sobre la mesa. La vela se había consumido hasta el herraje de metal y dejado un charco de parafina blanca que ya había solidificado. Afuera todavía era noche cerrada, pero el tipo de noche que ya está pensando en terminar. Hay una oscuridad distinta justo antes del alba, más quieta, más densa, como si el mundo contuviera el aliento. Me levanté despacio, las rodillas crujieron, la espalda protestó. Fui al pozo. El patio trasero en esa oscuridad previa al amanecer tenía otra textura. Los perfiles de los árboles contra el cielo, el olor a pasto húmedo, el silencio que no es vacío sino lleno de cosas pequeñas que respiran. Bombé el agua despacio para no hacer ruido. Salió fría, muy fría, y me lavé la cara con las 2 manos juntas y me quedé así un momento con el agua escurriéndome por el cuello, los ojos cerrados. Pensé, hoy hay que empezar. No con esa urgencia ansiosa que a veces me salta encima cuando la situación aprieta, con otra cosa, con la conciencia tranquila de que había trabajo por delante y que el trabajo era lo único que yo sabía hacer con certeza cuando todo lo demás fallaba. Empecé por la cocina. Encontré una escoba vieja detrás de la alacena, las cerdas duras, medio peladas, pero útil todavía. Barrer me lleva a un estado particular de la mente. Los brazos trabajan solos, el polvo avanza en líneas ordenadas hacia la puerta, y la cabeza puede ir a otro lado o quedarse en blanco. Preferí que se quedara en blanco. Cuando los niños despertaron, la cocina ya estaba barrida y el fogón encendido con las últimas ramas secas que quedaban. No había mucho que cocinar. Solo el té de manzanilla que quedaba y las guayabas de la noche anterior. Pero
Había luz entrando por la ventana de la cocina, y el fuego del fogón hacía un sonido constante y doméstico que llenaba el cuarto de una manera que me resultó inesperadamente reconfortante. «Hoy vamos al pueblo», anuncié mientras los niños bebían su té. «¿A comprar comida?», preguntó Rodrigo con una esperanza muy específica en la cara. «A comprar lo que se pueda y a averiguar cosas». «¿Qué cosas?». «¿Cómo está la tierra? Si hay quien pueda ayudar. ¿Qué necesita la casa?». Valentina escuchaba sin preguntar. Luego dijo: «¿Tienes dinero?». «Poco». No mentí. Con mis hijos nunca he mentido sobre el dinero. Desde pequeños saben que el dinero es concreto, que tiene límites, que no aparece solo. Eso no es robarles la infancia, es prepararlos para una realidad que de todas formas van a conocer. «Entonces, primero lo importante», dijo Valentina. 9 años y ya sabe jerarquizar. A veces me pregunto si la hice demasiado seria. Luego me digo que la seriedad no es lo mismo que la tristeza y que ella todavía sabe reírse cuando algo le parece gracioso. Caminamos al pueblo. 8 kilómetros que en la mañana fresca se hicieron llevaderos, con los pájaros activos a los lados del camino de terracería y el cerro al fondo tiñéndose de verde con la luz. Rodrigo recogía piedras interesantes y las iba metiendo en el bolsillo hasta que le pesaba demasiado y las soltaba para recoger otras. Valentina caminaba a mi lado con las manos en los bolsillos. En el pueblo encontré una tienda de abarrotes que abría temprano. Con lo poco que tenía compré masa para tortillas, frijoles, sal, un trozo de jabón de barra, una vela gruesa. La señora de la tienda me miró con esa curiosidad discreta de los pueblos chicos, donde los desconocidos se notan. «¿Viene de fuera?», preguntó sin disimular demasiado. «Heredé la finca La Providencia», dije. «La de Eusebio». Su expresión cambió. «No mucho, pero lo suficiente». «¿De don Eusebio?», repitió. «Era mi abuelo». Me miró de otra manera, no hostil, más bien evaluativa, como quien está actualizando una cuenta que tenía en la memoria. «Yo lo conocí», dijo. «Venía aquí cada semana hasta que ya no pudo. Era callado. Pagaba siempre puntual. No supe qué decir, así que no dije nada. Hay información sobre los muertos que uno no sabe dónde poner. La finca lleva un tiempo sola», continuó la señora. «La tierra de por allá es buena, un poco seca pero buena. Antes daba maíz y calabaza y chile. Don Eusebio sabía trabajarla». «Yo no sé de siembra», dije. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Sonó más honesto que aterrador. La señora me miró un momento. «Aquí hay quien sabe», dijo. «Pregunte por don Cuthberto. Vive pasando la plaza. Casa azul con macetas en la entrada. Es viejo, pero conoce esa tierra desde hace 40 años. Trabajó con su abuelo un tiempo. Guardé ese nombre». Encontré a don Cuthberto sentado en su corredor, desmenuzando elotes secos sobre un balde de plástico. Era un hombre pequeño y fibroso, de los que el campo construye a su imagen. Piel color de corteza, manos que parecen herramientas, ojos que miden distancias con precisión de años. Me presenté, le dije quién era, le dije que acababa de llegar. Me miró un momento largo, sin prisa, como mira la gente que no necesita apresurarse para formarse una opinión. «Se parece», dijo finalmente, «a mi abuelo en los ojos». Él tampoco hablaba de más. Me senté en el escalón sin que me lo invitara. Él no dijo nada. En el pueblo la gente que ha vivido mucho entiende que hay visitas que llegan con prisa y visitas que llegan con necesidad. Debió notar que yo era de las segundas. Le pregunté sobre la tierra. Habló durante casi 1 hora, con pausas, con rodeos, con el estilo de los viejos que cuentan las cosas en el orden en que las vivieron y no en el orden en que uno las necesita. Pero escuché todo. Me dijo que la finca tenía 2 tipos de terreno. El de la parte alta, pedregoso y difícil, bueno para nada más que el maguey y el nopal si uno sabía plantarlos bien, y el de la parte baja,
cerca de donde nacía un hilo de agua que bajaba del cerro, fértil, oscuro, de esos suelos que huelen a promesa cuando los volteas con la pala. Me dijo que mi abuelo había abandonado la parte baja primero, cuando el cuerpo ya no le alcanzó para trabajarla, que la maleza la había ganado, pero que la tierra seguía siendo lo que era. Eso no cambia, me dijo. La tierra recuerda lo que fue, aunque la cubran los años. Me dijo que hacía falta limpiar, deshiervar, preparar el suelo, que si yo quería sembrar para el temporal de lluvias, tenía quizás 6 semanas para tenerlo listo. ¿Puede ayudarme?, pregunté. Me miró. Yo ya no puedo trabajar la tierra, dijo. Las rodillas, pero le puedo enseñar, y conozco a 2 muchachos del ejido que buscan trabajo por jornal, gente seria. No tengo mucho para el jornal todavía. Ya veremos, dijo con esa frase que en boca de los viejos del campo no es evasión, sino promesa diferida. Volví a la finca con los niños en la tarde, cargando los abarrotes en la bolsa de lona. Sentía el cuerpo cansado del camino y la mente más despejada de lo que había estado en semanas. A veces, la claridad no viene del descanso, viene de tener algo concreto que hacer. Los días siguientes fueron de trabajo. Barré cada cuarto de la casa 2 veces. Lavé las ventanas que tenían vidrio con el jabón de barra y un trapo de tela de costal. Colgué las cobijas en el alambre del patio para airearlas. Destapé el caño de la cocina que estaba obstruido con tierra. Arreglé la puerta de una recámara que no cerraba bien, calzando la bisagra con un pedazo de madera. Los niños ayudaron. Rodrigo acarreó agua del pozo con un bote hasta que los brazos le temblaron y siguió un poco más. Valentina barrió el corredor y ordenó la alacena con una lógica que era completamente suya, pero que funcionaba. Por las noches comíamos frijoles con tortillas y guayabas, y el fogón de leña llenaba la cocina de un calor que hacía que la casa se sintiera menos vacía. Al cuarto día llegó don Cuthberto al portón, a pie, con un sombrero y un bastón y 2 hombres jóvenes detrás, los muchachos del ejido. Se llamaban Fermín y Lucio, hermanos, 20 y tantos años, callados de esa forma que tienen los trabajadores del campo que no desperdician palabras en presentaciones. Vinieron a ver la tierra, dijo don Cuthberto, sin más preámbulo. Abrí el portón y los llevé a la parte baja. La maleza era densa, hierbas altas, arbustos que habían crecido sin dirección, algún árbol delgado que se había metido donde no lo pusieron. Pero debajo, lo noté cuando Fermín arrancó un manojo de hierba de raíz y volteó la tierra con el talón de la bota. El suelo era oscuro, húmedo a poca profundidad, vivo. Don Cuthberto se agachó con dificultad y tomó un puño de tierra. Lo olió, lo apretó, lo dejó caer. Buena, dijo, con la economía de quien no necesita adornos para decir la verdad. Fermín y Lucio intercambiaron una mirada. En 2 semanas limpiamos esto, dijo Fermín, con machete y azadón. No tengo para pagarles ahora, dije. Lo dije directo, sin rodeos, porque aprendí que la vergüenza de la pobreza se hace más grande cuando uno la disfraza. Fermín me miró, no con lástima, con algo más parecido a la evaluación honesta. Mi mamá conoció a don Eusebio, dijo. Dice que era hombre de palabra. Yo no soy él. No, pero vino, y eso ya dice algo. No supe bien qué responder a eso, así que no respondí. A veces el silencio es la forma más honesta de aceptar algo. Acordamos un trato. Ellos trabajarían los primeros 15 días a cambio de una parte de lo que se cosechara, sin dinero de por medio todavía. Una apuesta compartida sobre algo que todavía no existía. Esa noche, sentada en el corredor de la casa con el frío del campo entrando suave desde los cerros, escribí en el cuaderno de Valentina. Ella me lo prestó sin preguntar para qué. Todo lo que había aprendido en esos días. Las dimensiones de la tierra. Lo que don Cuthberto me había dicho sobre los temporales. Las semillas que habría que conseguir, lo que faltaba en la casa. La lista era larga, los recursos eran escasos, la distancia entre los dos era todavía enorme, pero la lista existía, y eso era diferente a no tener ninguna.
Pensé en Marcos, en cómo le habría gustado este lugar. Él, que creció en rancho y terminó en la ciudad por necesidad, pero nunca dejó de hablar del campo con algo en la voz que yo reconocía como nostalgia. Pensé en Emilio, que nunca conoció el campo, pero que habría puesto las manos en cualquier cosa que yo le pidiera. Pensé en Mateo, que no tuvo tiempo de nada. Los pensé a los tres, juntos, en esa oscuridad del corredor, sin llorar. Hacía mucho que no lloraba. No porque no sintiera, sino porque el llanto requiere un tipo de energía que yo le había ido redirigiendo a otras cosas. Pero los pensé, los nombré en silencio, los dejé estar un momento antes de cerrar el cuaderno. La tierra recuerda lo que fue, había dicho don Cuthberto. Quizás las personas también. Quizás uno carga lo que perdió no como lastre sino como raíz, algo que va por debajo, invisible, que ancla aunque duela, que alimenta aunque uno no lo vea. Quizás. Me levanté cuando el frío se puso serio, entré a la casa, revisé que los niños estuvieran tapados, lo estaban. Apagué la vela y por primera vez en mucho tiempo dormí en una cama. La carta llegó un jueves, no de notaría esta vez, de un despacho de abogados en Guadalajara, con membrete color crema y letra impresa que tenía esa frialdad característica de los documentos que buscan quitarle a uno algo que acaba de encontrar. La firmaba un licenciado de apellido Verduzco en representación de Gilberto Anaya Fuentes, mi tío, el único hijo varón de mi abuelo Eusebio, el hombre que yo había visto exactamente 2 veces en mi vida y que en ambas ocasiones me había mirado como se mira a algo que no debería estar donde está. La carta decía, con toda la arquitectura legal que se necesita para decir algo brutal de manera civilizada, que mi tío impugnaba el testamento, que argumentaba que mi abuelo no estaba en plenas facultades mentales cuando lo redactó, que solicitaba la suspensión de cualquier acto de posesión sobre la propiedad hasta que un juez resolviera. Leí la carta 2 veces, luego la doblé, la metí en la carpeta de plástico junto con los demás documentos, y me quedé sentada en la mesa de la cocina con las manos quietas sobre la madera, mirando el fogón encendido. Afuera, Fermín y Lucio trabajaban la tierra baja con machete, llevaban una semana, y el avance era visible. Podías ver el suelo aparecer donde antes solo había maleza, oscuro y ordenado, como algo que sale de debajo del agua. Rodrigo lo seguía a distancia prudente, observando cómo caían los matojos con esa atención absoluta que ponen los niños cuando algo les parece poderoso. Valentina entró a la cocina, me vio la cara, no preguntó qué había pasado. Llenó un vaso de agua del cántaro, lo puso frente a mí y se sentó al otro lado de la mesa. La miré. Hay un hombre que dice que esto no es nuestro, dije. ¿Es cierto? No, pero tiene dinero para discutirlo. Valentina consideró esto con esa calma suya que a veces me resulta más inquietante que el llanto. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos los papeles del notario. Y la razón. ¿Eso alcanza? No le mentí. No siempre, dije. Pero es lo que hay, asintió. Tomó el vaso y bebió un sorbo como si la conversación hubiera concluido a su satisfacción. Luego se levantó y salió al patio. Eso es lo que me salva de mis hijos, que no derrumban lo que ya está de pie, que procesan y siguen, que no me dan el lujo de quedarme quieta en el miedo. Fui a buscar a don Cuthberto esa misma tarde. Lo encontré donde casi siempre, en su corredor, aunque esta vez no desmenuzaba elotes, sino que tejía una cuerda de fibra con movimientos lentos y automáticos de los dedos. Le conté lo de la carta sin adornos. Él escuchó sin interrumpir, con los ojos en la cuerda. Cuando terminé, guardó silencio un momento. «Gilberto», dijo con un tono que no era sorpresa, sino reconocimiento de algo que ya sabía que iba a pasar. «Ese hombre no pisó esta tierra en 12 años. Vino una sola vez cuando don Eusebio se enfermó. Estuvo 2 días y se fue sin quedarse a resolver nada. ¿Lo conoce bien? Lo suficiente». Pausa. Su padre nunca le tuvo confianza para la tierra. Por eso no se la dejó. Eso no le va a importar a un juez. No, admitió.
Pero hay una mujer en el pueblo, licenciada Herrera, joven, lleva casos de herencias y derechos agrarios. Cobra poco cuando ve que la causa es justa. Escribí el nombre en mi mano con una pluma porque no traía el cuaderno. Don Cuthberto, dije, ¿por qué me está ayudando? Me miró. Fue una mirada larga, de esas que vienen de lugares profundos. Porque vi cómo dejó su abuelo esta tierra cuando ya no pudo con ella, dijo. Cada año más chica su siembra, cada año más solo en esa casa. Y nunca se quejó, nunca pidió. Hizo una pausa. Usted vino, con sus hijos, sin nada, y al tercer día ya tenía el fogón encendido y la cocina barrida. Eso me parece que vale algo. No supe qué decir, así que solo dije, gracias. Y él volvió a su cuerda como si ya fuéramos a otra cosa. La licenciada Herrera tenía un consultorio pequeño sobre la farmacia del pueblo, una habitación con 2 escritorios, un estante de libros legales y una ventana que daba a la plaza. Era una mujer de unos 35 años, cabello corto, lentes de armazón delgada, con esa eficiencia tranquila de quien ha aprendido a no gastar energía en apariencias. Revisó los documentos en silencio. Los leyó completos. La carta del despacho de Verduzco, la carta de la notaría, el testamento. Tardó más de lo que esperaba. Yo esperé sin hablar. Cuando terminó, acomodó los papeles en una pila ordenada y me miró. El testamento está bien redactado, dijo. Notariado correctamente con testigos 4 años antes de su muerte. No hay indicio procesal de incapacidad mental. Pausa. Su tío puede impugnar, sí. Tiene derecho legal a hacerlo. Pero la carga de la prueba es de él. Tiene que demostrar que don Eusebio no estaba en facultades. Y eso no es fácil si el notario y los testigos declaran lo contrario. ¿Cuánto tiempo puede durar? Meses. Si él insiste, quizás más de 1 año. El número se asentó en el estómago como piedra. Y mientras tanto, la suspensión que solicita es sobre actos de disposición. No puede vender ni hipotecar mientras dure el proceso, pero la posesión de hecho ya es suya. Usted está ahí. Eso cuenta. Me miró directo. Lo que no debe hacer es dejar la finca sola en ningún momento. Presencia continua. Eso es parte del argumento jurídico. No tengo intención de irme a ningún lado, dije. La licenciada asintió con algo que podría haber sido aprobación. Acordamos sus honorarios, módicos, como había dicho don Cuthberto, y con posibilidad de pago diferido contra la primera cosecha. Firmé lo que había que firmar. Salí a la plaza con los documentos en la carpeta y el sol de la tarde dándome en la cara. Me senté en una banca, no porque estuviera cansada, porque necesitaba un momento sin movimiento, sin decisiones, sin pasos siguientes. Solo un momento de quietud antes de volver a caminar. Pensé en mi tío Gilberto, en esas 2 veces que lo vi. La primera en casa de mi abuelo, cuando yo tenía 8 años y mi madre me llevó de visita. Gilberto tenía entonces unos 40. Era gordo y ruidoso. Ocupaba los cuartos con su voz, aunque no dijera nada importante. Me miró como se mira a un mueble que no encaja con la decoración. La segunda vez fue en el velorio de mi madre. Estrechó manos, dijo algo que no recuerdo, y se fue antes de que cerraran el ataúd. No me odio con ese hombre. No tengo energía para odiarlo. Pero tampoco voy a hacerme a un lado porque él aparezca ahora con un abogado de traje a reclamar una tierra que no pisó en 12 años. Mi abuelo me la dejó a mí. No sé por qué. Nunca voy a saberlo con certeza. Quizás culpa. Quizás cariño mal expresado durante toda una vida. Quizás simplemente vio en mí algo que no vio en su hijo. Algo que tenía que ver con quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Lo que sí sé es que yo estoy aquí, que mis hijos duermen en esa casa, que la tierra baja ya empieza a verse limpia, que el guayabo sigue cargando fruta sin que nadie se lo pida, y que eso no me lo quita ningún papel firmado por un licenciado Verduzco en un despacho de Guadalajara. Volví a la finca caminando los 8 kilómetros con el paso que me queda cuando estoy resuelta. No rápido, no agitado, sino firme. Con los pies bien puestos en el camino de terracería y los ojos en el portón
que se veía desde lejos entre los dos árboles grandes. Fermín y Lucio ya habían terminado por ese día. La tierra baja estaba casi limpia. Podías ver la extensión real ahora, el suelo oscuro extendiéndose en una franja generosa que bajaba suave hacia donde nacía el hilo de agua, más grande de lo que parecía bajo la maleza. Rodrigo me salió al encuentro antes de que llegara al portón. «¡Mamá! Fermín me enseñó a usar el machete». «¿Cómo?» «Solo un poco», dijo, con la cara de quien sabe que se metió en terreno delicado. Con él agarrado de atrás. Nada más un golpe. Lo miré. Tenía tierra hasta las orejas y una expresión de orgullo que no pude sostenerle la mirada seria. «Un golpe», repetí. «Uno solo. Mañana hablamos de seguridad». «Sí, señora», dijo y echó a correr de vuelta al patio. Valentina estaba sentada en el corredor con el cuaderno abierto en las rodillas. Escribía algo con la lengua entre los dientes, concentrada. «¿Qué haces?», pregunté. «Una lista de lo que falta en la casa», dijo sin levantar la vista. «Para cuando haya dinero». La miré un momento. «¿Y qué falta?» «Vidrios para las ventanas, una estufa de gas aunque sea chica, 2 cobijas más». Pausa. «Y una hamaca para el corredor». «¿Una hamaca?», levantó la vista. «Para leer», dijo con una naturalidad absoluta, como si fuera lo más obvio del mundo. Algo se me alivió por dentro de una manera que no esperaba, una presión que no sabía que cargaba. Mi hija, en medio de todo esto, quería una hamaca para leer. «Va a ser lo primero que compremos», dije. Sonrió. Una sonrisa pequeña, real, sin drama. Entré a la cocina a encender el fogón. Esa noche, mientras los frijoles hervían y el olor llenaba la casa, escuché desde la cocina a Rodrigo haciéndole preguntas a Fermín sobre las semillas. Fermín se había quedado un rato más arreglando una herramienta, y a Valentina leyendo en voz alta algo del cuaderno, y el sonido de las voces mezclándose con el crepitar de la leña y el viento en las tejas. Era un sonido que hacía mucho tiempo no escuchaba en una casa. Era el sonido de algo que empieza a estar vivo. No pensé en el juicio. No pensé en el licenciado Verduzco, ni en Gilberto, ni en los meses que podían venir. Eso lo pensaría mañana, y el día después, y el siguiente, tantas veces como fuera necesario. Esta noche solo pensé en los frijoles que hervían, en mis hijos que hablaban, en la tierra limpia que esperaba afuera, en las semillas que todavía no teníamos, pero que íbamos a conseguir, en las cosas pequeñas y concretas que se van poniendo de pie, una por una, cuando uno se niega a quedarse en el suelo. Continuar Cell 9.06 Recognize Request to Commence Final Narrative Chapter Recognize Request to Commence Final Narrative Chapter Capítulo 6. Lo que se siembra sin garantía. Las primeras lluvias llegaron un lunes, no con aviso. Así llegan aquí. De repente el cielo se pone color pizarra desde el cerro, el viento cambia de dirección, y antes de que uno termine de entender lo que está pasando, ya está adentro corriendo a meter lo que dejó afuera. Metí las herramientas, metí la cobija que estaba aireando, metí a Rodrigo que se había quedado parado en el patio con la cara levantada hacia las nubes, con una expresión de asombro puro. «¡Entra!», le grité. «Está lloviendo, mamá». «Lo sé, por eso te digo que entres». Entró empapado y feliz. Nos quedamos los tres en el corredor viendo llover. El agua caía sobre la tierra limpia de la parte baja, y el suelo la absorbía con una avidez que era casi visible, oscureciéndose, asentándose, volviéndose otra cosa. Don Cuthberto me había dicho que la primera lluvia sobre tierra preparada era el momento, que había que sembrar dentro de los 3 días siguientes, cuando el suelo todavía guardaba la humedad, pero ya no estaba encharcado. Teníamos las semillas. Las habíamos conseguido la semana anterior: maíz criollo, frijol negro, calabaza, con dinero prestado por la licenciada Herrera, que lo ofreció sin que yo lo pidiera y con una sola condición: que le pagara cuando pudiera, sin fecha, sin interés. Hay gente así, no mucha, pero existe.
Las semillas estaban en 3 botes de vidrio sobre la alacena, y cada vez que pasaba junto a ellos, los miraba de una manera que no sabía bien cómo nombrar. No era exactamente esperanza. Era algo más parecido a la responsabilidad, la conciencia de que esas cosas pequeñas y secas dependían de decisiones que yo todavía no sabía tomar bien. Fermín me había enseñado lo básico: la distancia entre mata y mata, la profundidad del hoyo, la manera de tapar sin aplastar. Me lo había explicado 3 veces, con paciencia, sin hacerme sentir que mi ignorancia era un problema. Solo información que me faltaba y que él tenía. Así de sencillo lo trató. Esa noche escribí en el cuaderno de Valentina todo lo que recordaba: los números, las distancias, el orden, como si escribirlo fijara las cosas de una manera que la memoria sola no garantizaba. El proceso del juicio avanzaba en paralelo, en otro ritmo, con otra lógica. La licenciada Herrera había presentado la respuesta formal a la impugnación de mi tío. Me explicó los pasos con la misma claridad directa que tenía para todo, sin endulzar, sin alarmar más de lo necesario. Habría una audiencia en unas semanas. El notario que redactó el testamento ya había confirmado su disponibilidad para declarar. 2 de los testigos originales también. Mi tío, por su parte, había contratado a un despacho grande. Eso lo supe por la licenciada, que reconoció el membrete con un gesto que no era miedo, sino algo más parecido a la preparación consciente. ¿Nos pueden ganar?, le pregunté directo. Pueden hacerlo difícil, dijo. Ganar es otra cosa. Me quedé con esa distinción. Una tarde de esa semana, mientras Fermín y Lucio trazaban los surcos en la tierra baja, apareció en el portón un hombre que yo no conocía. Unos 50 años, traje de ciudad que no era para el campo, zapatos que ya lamentaban haber venido. Me miró desde el portón con una sonrisa que tenía más de cálculo que de cortesía. «¿La señora Inés?», dijo. «Soy yo. Me mandó el licenciado Verduzco, solo para platicar». «No hay nada que platicar con el licenciado Verduzco», dije. «Para eso está mi abogada». La sonrisa no se movió. El señor Gilberto quisiera hacerle una propuesta económica, que podría resolverles esto a todos de manera rápida y conveniente. Lo miré. Miré sus zapatos equivocados. Miré la carpeta que cargaba bajo el brazo. «No estoy interesada en propuestas del señor Gilberto», dije. «Buenos días». Cerré el portón. Me quedé del lado de adentro un momento con la mano todavía en la madera. El corazón me latía un poco más rápido de lo que hubiera querido. No de miedo, de algo más parecido a la rabia contenida. Esa rabia fría que uno aprende a administrar cuando no puede darse el lujo de perder el control. Fermín, que había visto todo desde la distancia, no dijo nada. Solo siguió trazando el surco con el azadón, como si el portón nunca se hubiera abierto. Eso me gustó. Los días de siembra fueron los más duros físicamente de todo lo que había vivido en la finca. Levantarse antes del amanecer, estar en la tierra cuando la luz apenas llegaba, agacharse y levantarse cientos de veces, hundir los dedos en el suelo, tapar, avanzar al siguiente hoyo. Al mediodía, la espalda me ardía de una manera específica que no conocía. El músculo largo a los lados de la columna, que nunca había usado así. Fermín y Lucio trabajaban con una eficiencia que venía de años de cuerpo acostumbrado. Yo trabajaba con una eficiencia que venía de no tener opción. No es lo mismo, pero sirve. Valentina sembró con nosotros el primer día. Quiso hacerlo y no la detuve. Se amarró el cabello, se agachó junto a mí, metió los dedos en la tierra con una seriedad absoluta. No se quejó del sol ni de la espalda. Al final del día tenía las manos oscuras de tierra y una línea de surco propia, irregular, pero sembrada. Rodrigo intentó ayudar y fue más distracción que apoyo, pero lo dejamos estar porque hay cosas que los niños necesitan ver, aunque no contribuyan todavía. Necesitan ver a su madre trabajar la tierra, necesitan saber que la tierra responde.
Necesitan tener ese conocimiento en el cuerpo antes de que puedan nombrarlo. La audiencia fue un miércoles. Tomé el camión a Guadalajara la noche anterior, con la carpeta de documentos apretada contra el pecho y 40 pesos que la licenciada me prestó para el pasaje. Dormí en la terminal sentada, con la bolsa en el regazo, despertando cada vez que alguien pasaba cerca. El juzgado olía a papel y a limpiador de piso. La sala de audiencias era pequeña, con luz de tubo fluorescente que hacía que todos parecieran un poco enfermos. Mi tío Gilberto estaba sentado al otro lado con su abogado. Era la primera vez que lo veía después de tantos años. Había engordado más, tenía el cabello completamente blanco y una expresión de hombre acostumbrado a que las cosas se resuelvan a su favor. Me miró cuando entré. No dije nada. Me senté junto a la licenciada Herrera y puse la carpeta sobre la mesa. La audiencia duró 2 horas. El abogado de mi tío argumentó. La licenciada respondió. El juez preguntó. El notario declaró por videollamada desde Sayula. Su voz tranquila, sus palabras precisas, su memoria clara sobre el estado mental de mi abuelo cuando redactó el testamento. Don Eusebio sabía perfectamente lo que hacía, dijo el notario. Era un hombre de pocas palabras, pero de ideas muy claras. Me explicó sus razones con detalle. No mostró ningún signo de confusión. Mi tío, en un momento de la audiencia, me miró directamente, no con odio, con algo más complicado. El tipo de mirada de quien sabe que está perdiendo algo, pero no puede admitirlo todavía. Lo miré de vuelta, sin desafío, sin triunfo. Solo mirarlo, dejar que supiera que yo estaba ahí y que no me iba a mover. El juez no resolvió ese día. Dijo que emitiría su resolución en un plazo de 15 días hábiles. Salimos del juzgado al mediodía, con el sol de Guadalajara golpeando diferente al del campo. ¿Cómo lo ve?, le pregunté a la licenciada. Bien, dijo. No le voy a decir que es seguro, pero bien. Tomé el camión de regreso esa misma tarde. Llegué a Sayula de noche, caminé los 8 kilómetros al campo, bajo un cielo con más estrellas de las que la ciudad permite ver, y cuando empujé el portón de la Providencia y escuché el quejido familiar de la madera, algo en el cuerpo se me soltó. Los niños dormían. Entré sin hacer ruido. Me asomé al cuarto. Rodrigo despatarrado. Valentina con el cuaderno en la mano, aunque dormida. Las páginas arrugadas contra la cobija. Le quité el cuaderno despacio. Lo puse en la mesita. La tapé mejor. Salí al corredor. Me senté en el escalón de la entrada, con la espalda en la columna de madera, mirando la oscuridad del campo. No se veía nada de la siembra desde ahí, solo la sombra plana de la tierra baja y el contorno negro del cerro contra el cielo estrellado. Pero estaba ahí, debajo de esa oscuridad, en esa tierra que don Cuthberto dijo que recordaba lo que fue, estaban las semillas que habíamos puesto con las manos: maíz, frijol, calabaza, cosas pequeñas y secas que dependían ahora de la lluvia, del sol, de la temperatura, de fuerzas que nosotros no controlábamos para volverse algo que nos alimentara. No hay garantía en la siembra. Eso lo había entendido en los primeros días con Fermín. Uno prepara la tierra lo mejor que puede, elige la semilla lo mejor que puede, siembra en el momento lo mejor que puede, y luego suelta. La tierra hace lo que la tierra hace, el clima hace lo que el clima hace. Uno no controla el resultado, solo las condiciones. Pensé que había vivido así mucho tiempo sin saberlo, que cada vez que perdí algo, a Emilio, a Mateo, a Marcos, había preparado la tierra lo mejor que pude, y la vida había hecho lo que la vida hace sin consultarme. Que yo no tenía la culpa de las pérdidas como no tiene la culpa el sembrador cuando no llueve. Que resistir no es lo mismo que merecer lo que te pasa, ni lo bueno ni lo malo. Que quizás lo que mi abuelo me dejó no era solo tierra, era la posibilidad de aprender eso en un lugar concreto, con las manos en la tierra, con el cuerpo cansado de trabajo real. Era el permiso de empezar.
La resolución llegó 13 días después, no 15. La licenciada me llamó al teléfono de Abarrotes. Todavía no teníamos celular con señal en la finca, y su voz tenía una calidad distinta a la de siempre, más quieta, del tipo de quietud que viene cuando algo que uno esperaba con tensión finalmente se asienta. El juez desestimó la impugnación, dijo. El testamento es válido. La finca es suya. Me quedé con el auricular en la mano. La señora de Abarrotes fingió acomodar cosas en el estante de atrás para no mirarme. ¿Puede apelar?, pregunté. Puede, tiene derecho, pero la licenciada Herrera, y en su voz noté algo que podría haber sido satisfacción contenida, me parece que no va a querer gastarse más en esto. Colgué, salí a la calle. El sol de mediodía estaba encima, sin piedad, del tipo que aplana las sombras y hace que todo brille con demasiada claridad. No lloré, no grité, no hice nada que uno hace en las películas cuando algo que esperaba finalmente llega. Caminé de vuelta a la finca. Entré por el portón, ese quejido de madera que ya me resultaba familiar como un saludo, y bajé directamente a la tierra sembrada. Hacía 4 días que habían salido los primeros brotes, pequeños, verdes, frágiles como todas las cosas al principio. Valentina los había encontrado una mañana y me había llamado a gritos desde el campo con una urgencia que por un segundo me asustó, y cuando llegué estaba agachada señalando los brotes con el dedo sin tocarlos, como si supiera instintivamente que había cosas que solo se miran. Ahora había más. Una línea continua de verde tierno contra la tierra oscura, avanzando a lo largo del surco. Pequeño todavía, inseguro todavía, pero ahí me agaché. Puse la mano en la tierra junto a un brote, sin tocarlo como Valentina, y sentí el suelo húmedo y templado bajo la palma, el calor que guarda la tierra cuando ha recibido agua y sol y trabajo. Pensé en mi abuelo Eusebio, que había trabajado esta misma tierra durante décadas, en sus manos, con nudillos marcados, en el catre que había tendido por última vez con cuidado antes de que el cuerpo no le alcanzara para más. En el hombre que fue al velorio de mi madre, se quedó parado en la puerta un momento y se fue, y que quizás, en ese gesto torpe y callado, intentó decir algo que no supo cómo decir de otra manera. No lo perdoné esa tarde. No es tan sencillo, pero lo entendí un poco más, que hay personas que cargan cosas que no saben soltar sino hasta el final, y que a veces el final es un testamento y una llave de hierro oscuro, y 72 hectáreas que le dejan a una nieta que tampoco supo cómo conocer. Quizás fue la única manera que encontró de decir: aquí estuve, aquí te dejo algo, ojalá te sirva, me sirve. Esa noche hicimos una cena que no era especial en ingredientes, frijoles, tortillas, guayabas, pero que sentí diferente. Los 3 sentados a la mesa grande, con la vela encendida y el fogón de leña crepitando, y el olor a campo entrando por la ventana sin vidrio que todavía no habíamos podido reponer. Rodrigo preguntó si podíamos tener un perro. Le dije que lo pensaría. Valentina me pasó su cuaderno abierto en la lista de lo que faltaba en la casa. Ahí estaba la hamaca, subrayada 2 veces. Me miró. ¿Ya?, preguntó. Ya, dije. No hizo falta decir más. Ella sabía a qué me refería. Después de cenar, cuando los niños se fueron a dormir, salí al corredor con la taza de té y me quedé sentada largo rato en la oscuridad, no pensando en nada particular, solo existiendo en ese lugar que era mío, legalmente mío ahora, aunque ya lo había sentido mío desde el primer día que empujé el portón y entré. Saqué la llave pequeña del bolsillo, la primera, la de hierro oscuro que había llegado dentro del sobre un martes mientras olía a cloro. La sostuve en la palma. Ahora ya sabía qué abría, no una cerradura específica. Esa era otra llave. Esta abría algo que no tenía nombre concreto, una posibilidad, un comienzo. El tipo de puerta que uno solo puede cruzar cuando ya no le queda más opción que cruzarla. La cerré en el puño. Afuera, el campo respiraba en silencio.
Los brotes estaban ahí, en la oscuridad, haciendo lo que las cosas vivas hacen sin que nadie las vea. Crecer, despacio, con la terquedad silenciosa de todo lo que se niega a no existir. No soy una mujer que crea en los grandes gestos. No creo en los finales perfectos, ni en las redenciones completas, ni en que el sufrimiento tenga siempre un sentido que después uno pueda mostrarle a alguien. Creo en lo que puedo tocar, en la tierra que huele a promesa cuando la volteas con la pala, en mis hijos que duermen adentro, en el trabajo que espera mañana y pasado y el siguiente. Creo en que vine y que me quedé y que la tierra empieza a recordar que hay alguien aquí. Eso es suficiente. Por ahora, con lo que hay, con lo que soy, eso es suficiente.